Listo, ya estamos en vivo. Bueno, pues ya estamos aquí con Ileana Vargas. Muchísimas gracias, Ileana. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy a esta entrevista especulativa, una charla con la escritora Ileana Vargas. Listo, Ángeles. Sí, pues te queremos dar la bienvenida a nuestro gran espacio. Bueno, no gran, bueno, a nuestro espacio. Estamos nerviosas, nosotras siempre empezamos así porque sí nos impone entrevistar a alguien, ¿no? No es lo nuestro en realidad, pero nos gusta platicar, eso sí, hablamos mucho, entonces un placer, Ileana, que estés acá con nosotras. Gracias por aceptar la invitación, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. No, pues al contrario, yo estoy muy contenta de que me hayan escrito y me hayan invitado y como les decía en los mensajes, pues también soy muy seguidora de su trabajo. Me da muchísimo gusto que se hayan juntado y que hayan decidido unirse a la chamba de estar visibilizando escritoras de ciencia ficción, de terror, de fantástico, ¿no? De todos los subgéneros de lo especulativo, ¿no? Que es como nuestro tema favorito. Entonces, muchas gracias más bien a ustedes por la invitación. Bueno, sí, de verdad, fue todo descubrir tus libros, Ileana, fue algo tan grato desde que, o sea, yo había empezado a buscar tus cuentos en Axo, ¿no? Entonces, como que, a veces los libros no se consiguen tan fácil, que es lo que molesta a mí un poco, ¿no? Que no se consigue tan fácil y yo empezaba a buscar como en la red, entonces, desde que empecé a leerte dije, esto me gusta, es tan extraño que me encanta. Entonces, por eso estoy como muy feliz de que estás acá con nosotras. Y bueno, chicas, les voy a leer la semblanza de Ileana. Ileana nació en la Ciudad de México en 1978. Es narradora y ensayista. Estudió lengua y literatura hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cursó el Diplomado de Literatura Fantástica coordinado por la maestra Ana María Morales en 2001 y actualmente forma parte del Seminario de Literatura Fantástica Hispanoamericana de la UNAM. Es autora de los libros de cuento Johnny Moon y otras alteraciones del psicosoma, Magnetofónica, Habitantes del aire caníbal y Yo no voy a salvarte, que es el del que nos va a platicar el día de hoy. Fue editora del dossier Femina Incógnita y mantuvo la columna Hibridaciones sinápticas de la revista digital Bosset. Su obra ha sido incluida en diversas antologías y publicaciones dedicadas a la imaginación fantástica y la ciencia ficción. Algunos de sus cuentos se han traducido al inglés. Fue seleccionada para participar en la Mexican Initiative de la WordCon 76, San José, California, en 2018, y en el segundo Encuentro Internacional de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción en Santiago de Chile y Punta Arenas, 2019. Es cofundadora de La Mexicona, convención dedicada a la literatura fantástica y la ciencia ficción en México y los países de habla hispana, cuya primera emisión se llevó a cabo en 2020. Y bueno, tenemos aquí algo más que nos gustaría compartir con las personas que nos están acompañando y es un extracto de algo que escribió Cecilia Udave, que también somos muy fans de sus textos, y ella dice sobre Ileana Vargas. Ileana Vargas es una narradora de lo insólito, que observa más allá de lo que vemos o habitamos. No se pregunta sobre el humano o el mundo, sino ¿cuál humano, cuál mundo? Su ficción es híbrida, como lo son sus personajes y los mundos que estos habitan, o como lo son las bifurcaciones que hacen de una realidad semejante a la propia, que puede cifrarse como fantástica, con algunos coqueteos hacia la ciencia ficción, lo inusual y lo maravilloso. Yo no voy a salvarte es un libro de relatos sugerentes y estimulantes que nos ofrece una perspectiva crítica y estremecedora de civilizaciones como la nuestra, o acaso es la nuestra dentro de algunas décadas o siglos. Con gran soltura y singularidad,
Ileana Vargas nos muestra cómo la ciencia no ha podido crear una sociedad perfecta y valiéndose de la ficción distópica o ecotópica, nos acude con su lectura del contexto actual para escribir cuentos estremecedores que simbran nuestras conciencias y nos obligan a reflexionar sobre qué es la libertad, la felicidad, la vida anclada en el consumo y cómo nos hemos dejado arrasar por las patologías sociales. Y bueno, este es un extracto que sacamos del nuevo libro que va a publicar, que ya está publicado, de Ileana Vargas, y del cual vamos a comentar más al ratito. Sí, ay, pues yo estoy bien contenta. Bueno, todavía no les voy a contar de ese libro, pero pues la verdad sí me da mucho gusto que Ceci haya escrito el prólogo y ese texto es de la Cuarta de Forros. Y de hecho ya vi que Ana por ahí le mando muchos saludos. Ayer fue la presentación de su nuevo libro también, anduvimos por ahí un rato y pues no sé, la verdad, tener a una lectora como ella y tener unas lectoras como ustedes, pues siempre te hace pensar en que lo que estás escribiendo sí está llegando a quien tiene que llegar, ¿no? Es como esta cuestión de la que siempre hablamos de que los libros pues sí tienen un destino que cumplir cuando la persona indicada los abre y se ve reflejada en ellos, ¿no? Entonces yo con Cecilia encontré mucho eso y aparte ella me acompañó durante el proceso final de la edición, me hizo algunos comentarios muy valiosos, me dio unos consejos también muy, muy buenos y pues sí, le agradezco muchísimo, la verdad. Ya lo leerán completo, ya leerán completo el prólogo que también está muy, pues a mí la verdad sí me emocionó mucho porque dije, wow, ¿cómo alguien como Cecilia puede pensar esto de mí, ¿no? De mi escritura. Porque pues es bien raro, como que una nunca se ve a sí misma como, pues es, o sea, como que con el mismo valor con el que los otros nos ven o nos leen, ¿no? Como que siempre somos pues la que se levanta toda greñuda y ojerosa y hace sus cosas de la casa y el trabajo y así. Y como que no te piensas como la escritora que te ven los demás, ¿no? Y las demás. Entonces, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Ay, perdón, Ángeles. No, que estoy muy emocionada, ¿no? De entrada. Entonces estoy así como, porque justo, ¿no? Creo que vamos a hablar más vamos a seguir hablando de esto, pero es esto que compartes, ¿no? Quizá a veces no se habla tanto, no se dice, ¿no? Que a veces quizá a las escritoras les cuesta más como realmente reconocer lo valiosa que son y nosotras cuando leímos también el prólogo nos pareció súper poderoso, ¿no? Que otra mujer hable de esta forma de la obra de otra mujer. A mí me encantó, ¿no? Es como este reconocimiento y también pues no sé, a lo mejor estoy pensando de más, pero es como hermanarse, ¿no? Es como vamos a ir caminando juntas y mira, te reconozco en el trabajo, ¿no? No sé, estuvo muy, muy bonito, la verdad, a mí también me encantó el prólogo, es súper poderoso, ¿eh? A mí sí te anima muchísimo a leer el texto y creo que de eso se trata, ¿no? También como de pues vernos, ¿no? Entre nosotras, entonces está muy bonito el prólogo. Y bueno, ya para seguir nuestra entrevista, pues bueno, les recordamos que si ustedes quieren pues dejar alguna pregunta o algún comentario para Ileana, pueden hacerlo ahí en los comentarios de nuestra transmisión, cualquier comentario o pregunta que quieran hacerle a Ileana, bueno, ahí está el espacio. Y pues vamos a empezar con nuestras primeras preguntas. ¿Empiezas, Ana? Sí. Muy bien, Ileana, ya nos has platicado un poquito de cómo te reconoces actualmente como escritora, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo decidiste tú que querías ser escritora? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? ¿Qué nos quieres platicar sobre eso? Ay, pues la verdad es que lo estuve pensando y creo que me gustó definir que me quería dedicar a la escritura, digamos. Creo que desde muy chiquita estuve relacionada con la escritura de forma inconsciente, porque déjenles cuento que yo, pues, creo que sí tuve la fortuna de ir a una escuela en la que te hacían ejercitar la escritura como una actividad cotidiana, ¿no? Llevábamos un diario en el salón de clases y cada quien por número de lista tenía que escribirlo cada día.
y a la mañana siguiente lo tenías que leer frente a todos y te calificaban si estaba bien la redacción, qué tal la ortografía, y varias cosillas, ¿no? Y también teníamos como en las horas libres nos dejaban escribir sobre los lugares que habíamos visitado el fin de semana o a dónde íbamos, a los museos que nos llevaban o a los parques, cosas así, ¿no? Entonces creo que desde ahí se empezó a generar algo en mí por la escritura. Teníamos también un periódico escolar y un periódico mural y yo participaba siempre en eso. Yo no sabía entonces que habían escritores ni que la gente se podía dedicar a vivir de la escritura, ¿no? Más bien era como, pues, hacerlo casi, casi por instinto. Y de hecho también cuando decidí estudiar letras hispánicas, no fue pensando en que quería ser escritora, ¿no? Más bien fue porque durante la preparatoria me di cuenta de que me gustaba muchísimo la literatura, ¿no? Estuve en área 4 y aparte de las materias de literatura que llevábamos como dentro del programa, me metí al taller de literatura. Entonces, como que todo el tiempo era algo que estaba muy, muy apegado a mí, era algo que yo como que necesitaba todo el tiempo. Y ya después de la carrera, hasta que terminé la carrera y hasta que entré al taller de cuento de Alberto Chimal, fue cuando empezó esta sensación de que quería dedicarme a eso, ¿no? O sea, digamos como que del lado profesional, por decirlo de alguna forma, del lado del que sabía que tenía que conseguir un trabajo, no, nunca pensé en la escritura, ¿no? Como que por fortuna hice bien mis tareas en la facultad y entonces pude dedicarme a la corrección de estilo y a la edición por muchos años y eso me dio de comer y con eso viví mucho tiempo, pero de forma paralela, cuando estuve en el taller de Alberto dije, es que también me quiero dedicar a esto, no sé si esto me vaya a dar para vivir, pero también es algo que quiero hacer. Y justo los cuentos que trabajé ahí en su taller fueron los que salieron en el primer libro, en el de Honeymoon y otras alteraciones del psicosoma. Y me animé, eso también es otra cosa bien curiosa, me animé a llevarlo a dictamen, a Tierra Adentro, porque Edgar Omar Áviles y Sergio Olo ya lo conocían y me dijeron, es que ya llévalo. O sea, yo ya estaba al borde ya tenía 33. Sí, me dijeron, si te esperas más, ya no vas a poder participar en la colección de Tierra Adentro porque máximo es para 34, 35, ya no me acuerdo, ¿no? Y me dijeron, no, pues llévalo, a ver qué pasa, ¿no? Y pues ya lo llevé a dictamen y lo aceptaron y todo, pero fue gracias a este impulso, ¿no? Como que es lo que les decía, como que te cuesta trabajo creértela, así como, no creértela en el sentido de que eres mejor o superior a otros, sino creer que tienes un espíritu de escritora que es como algo más fuerte, algo que te define, ¿no? Y la verdad es que cuando salió publicado el libro y cuando vi que sí le interesaba a mucha gente, fue un proceso muy sorpresivo para mí, pero fue como una afirmación, fue como decir, aquí está. O sea, todo esto que te estuviste preguntando a lo largo de estos años, aquí está. O sea, sí hay un camino y una voz que explorar y cosas que decir a través de la escritura, ¿no? Entonces, a partir de ese momento yo como que lo asumí como una responsabilidad. Como que dije, ya empecé, ya publiqué mi primer libro y ahora ya no me puedo detener, ya tengo que seguir. Ahí entendí que escribir no es nada más como una ocurrencia o como un hobby o a ver qué pasa, sino sí es plantearte un proyecto y una visión y una propuesta y estar en una búsqueda constante, ¿no? De tu propia escritura. ¿Qué es lo que quieres decir y por qué y para qué y cómo, ¿no? Y todo eso pues va avanzando con el tiempo, con los años, con el aprendizaje, con otras lecturas, con los comentarios de otros amigos y amigas, de las lectoras y los lectores, ¿no? Eso es súper valioso siempre. Entonces, pues así fue un poco accidentado en realidad, pero creo que fue algo que siempre estuvo muy latente en mí, aunque no supiera
que eso quería hacer cuando era niña, ¿no? Me acuerdo que cada vez que me preguntaban que qué quería hacer, yo siempre decía que astronauta. O sea, yo estaba segura de que iba a ser astronauta. Y después dije, bueno, ok, no fui una astronauta en la vida real, pero ando como viajando por ahí, haciendo mis viajes dimensionales a otras tierras y a otros lugares desde la imaginación y a través de la escritura, ¿no? Entonces, pues de alguna forma siento que lo cumplí, aunque, aunque no exactamente. Y en este caso, Ileana, ¿qué libros consideras que te influenciaron? O sea, que te marcaron, ¿no? Que te impulsaron a escribir o seguir escribiendo. Pues creo el primer libro que leí que me impresionó mucho fue Momo, y ese libro yo creo que lo he leído un montón de veces ya porque sí, lo leí tal vez cuando tenía como 13 o 14 años y después de ese fue el de El hombre ilustrado de Ray Bradbury, que también fue así como, ¿qué es esto? ¿No? O sea, yo no tenía mucha idea de lo que era la ciencia ficción, por ejemplo. En la escuela no nos enseñaban eso. O sea, yo entendí la ciencia ficción ya hasta, creo que en la facultad o después de la facultad, o sea, mucho antes. Leía los libros y lo veía, decía, pues libro de ciencia ficción, quién sabe qué es eso, pero yo lo voy a leer, ¿no? Entonces me llamó la atención y aquí tengo este libro, este, siempre, no, bueno, creo que no, si se alcanza a ver, lo hago para acá, para acá. Es Daina Chaviano, se llama Fábulas de una abuela extraterrestre. Este libro en realidad fue el primero que, que me movió a querer escribir algo de ciencia ficción. Este libro fue el primero que yo pude elegir y así en una feria de libro que me llevaron mis papás y que me dijeron, escoge el libro que tú quieras. Este fue, ¿no? Yo tendría tal vez 16 o 17 años, no me acuerdo, pero sí fue muy importante para mí y sí me influenció mucho. Es de una escritora cubana y de hecho yo no sé cómo llegó esta edición aquí a México porque pues supongo que en esa época todavía el bloqueo estaba algo fuerte. Entonces es una edición, primera edición, ¿no? Y pues justo a partir de leerlo, o sea, creo que lo primero que me llamó la atención fue el título, Fábulas de una abuela extraterrestre. Y dije, ¿cómo una abuela extraterrestre, no? ¿Y cómo fábulas? ¿De qué se trata esto? Ya que lo empecé a leer y empecé a ver todos sus personajes y todas las cosas extrañísimas que estaban pasando ahí, fue cuando dije, o sea que esto por ahí va la ciencia ficción, ¿no? Entonces estos dos fueron muy importantes. Eh, ¿Qué otro más? 100 años de soledad también fue muy importante, porque no le entendía nada, lo tenía que estar releyendo un montón de veces, pero ya que cada vez que lo volví a releer decía, ok. O sea, esa sensación de no entender y de ir descubriendo cosas también ha sido como súper importante para mí, ¿no? Y bueno, ya después en la facultad pues ya leía muchísimo, leía de todo porque pues teníamos un montón de materias y en cada materia tenías que leer así un montón de libros, pero ay, perdón, yo creo que en esa época yo era súper fan de Alejandra Pizarnik, de Julio Cortázar, del Conde de Lautremont, de los surrealistas, de los románticos franceses. Mi cabeza estaba llena de todo eso. Me acuerdo que me la pasaba en la escuela porque tomaba materias en la mañana y en la tarde, entonces pues más bien ya me quedaba ahí todo el día y en las horas de intermedio pues me comía un sándwich y me iba a la biblioteca, ¿no? Así bien ñoña yo desde entonces, pero ahí me quedaba, o sea, me acuerdo que al principio sí buscaba en las tarjetitas para ver, ¿no? Títulos, pero después ya más bien me metía a los pasillos y como que elegía, decía, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No? Como que me di cuenta de que no bastaba con leer lo que nos dejaban dentro del programa, ¿no? Como que había un montón de cosas ahí que nunca nos iban a enseñar también porque no daba tiempo, ¿no? Pero ahí fue también cuando me di cuenta de que la formación, o al menos en esos años, hace 20 años, de la carrera de letras hispánicas, pues no incluía mucho de literatura mexicana. Y
y esto ya lo he contado varias veces, pero quiero recordarlo. Yo no conocía a Amparo Dávila hasta que salí de la carrera, ni a Emiliano González, ni a Guadalupe Dueñas, ¿no? Por ejemplo, ellos no formaban parte del programa, tampoco Francisco Tario. Entonces, creo que sí es bien importante fomentar la curiosidad, por ejemplo, la curiosidad lectora, y no esperarte a que te digan qué puedes o qué debes leer, sino ir y que te dejen, que te enamoren los títulos, que te llame la atención, y aunque lo empieces a leer y digas, ay, no, esto no, pero pues al menos ya viste qué es y si sí o si no funciona, ¿no? Entonces, por eso, en esa época, creo que mi cabeza se llenó así como de un montón de cosas y por eso tengo, creo que tengo influencia también como de varios lados, ¿no? O sea, hay gente que luego se sorprende porque dice, ay, ¿a poco te gusta Samuel Beckett, no? Digo, pues sí, me dicen, pero es que él no tiene nada que ver con lo fantástico ni la ciencia ficción. Digo, pues no, pero sí fue muy sorprendente para mí descubrirlo, también justo en la época de la facultad. Y me acuerdo mucho de esa sensación de no entender nada, pero así nada, nada, porque ya ven que él tiene como un lenguaje bien particular y como un ritmo y usa palabras y sintaxis que está jugando, está experimentando todo el tiempo, y tienes que leerlo y dejarte llevar y así entras a sus historias, ¿no? Entonces justo eso fue lo que me llamó la atención y me gustaba muchísimo también, ¿no? Entonces yo sí a Samuel Beckett lo considero también una de mis influencias bien fuertes, ¿no? Como para buscar en la experimentación de la escritura, del lenguaje, ¿no? Y bueno, pues ya de ahí a Joyce, ¿no? El Ulises de Joyce, que yo creo que también, que seguramente un montón de gente lo ha leído, lo ha intentado leer y lo ha abandonado. Yo tomé un curso, esto sí es la verdad, lo compré, lo leí, lo ojé, dije, ¿qué es esto? Y una vez me invitaron a un curso para leer el Ulises y solo así lo terminé y lo leería otra vez, ¿no? Así como que ya que lo lees una vez y dices, ah, pues no estaba tan complicado, es lo mismo, solo tienes que entrar y dejarte llevar sin poner resistencia ni prejuicios, ¿no? Entonces, pues creo que es eso y creo que ya me pasé de la pregunta. No, pero Siempre es me que está pasa. muy interesante, Elena, todo esto que nos cuentas y se acerca mucho a las otras preguntas que tenemos para ti. Por ejemplo, ya yéndonos un poquito a lo específico, ¿cuál es la opinión que tú tienes acerca de los cuentos de manera particular? Y en este sentido también preguntarte, ¿cómo definirías el tipo de cuento que tú escribes? Ya, pues el cuento para mí es como un artefacto, como un artefacto que puede tener múltiples funciones, múltiples caras y múltiples naturalidades, ¿no? O naturalezas. A mí me gusta mucho pensarlo como algo sonoro. Y esto también, tal vez ya lo he dicho antes, no quiero repetir cosas que ya he dicho, pero esto, pues sí es importante porque si algo he aprendido con los años es que la riqueza de la escritura depende de la sonoridad del lenguaje. Y la sonoridad del lenguaje también depende mucho de la percepción que tengamos nosotros de la escucha cotidiana que tengamos, ¿no? De la disposición a escuchar lo que nos rodea. Entonces, creo que cuando yo escribo un cuento, lo que quiero es que suene y que vibre, y que la gente, no sé si lo he logrado, ¿no? Pero sí me gustaría que la gente cuando los lee sienta que hay algo dentro del organismo que está reaccionando a esa lectura, como cuando vamos a un concierto de experimentación sonora y sentimos cómo nos atraviesa el ruido, ¿no? Cómo nos atraviesa el canto, cómo nos mueve todo lo que estamos percibiendo con todo el cuerpo. Entonces, yo siento que el cuento es eso, es como algo indescriptible, es como una entidad no, que tiene muchísimas caras, que puede mutar también, que no es estático, que, que puede no solo sonar, sino que también puede oler, que también se puede tocar, que se puede ver. O sea, es como, ya no sé si lo que estoy diciendo tiene mucho sentido, pero para mí es algo vivo.
cuento es algo vivo que, ¿no? Y que habitamos con las palabras y con la imaginación y con todos los seres que somos también nosotros cuando escribimos, ¿no? Entonces, eso sí es bien importante para mí porque creo que varias de mis influencias, aparte de las sonoras, son las cinematográficas y las pictóricas, ¿no? Yo desde chavita también tuve esa oportunidad como de tener mucho acercamiento a las artes visuales, porque, pues sí, de pronto bueno, en la escuela pues nos llevaban al museo, ¿no? Pero creo que el momento en el que uno mismo siente el impulso de ir y ver algo que ha hecho alguien más, es como otra cosa, ¿no? Como que ya te está construyendo un impulso propio de querer también crear algo por ti mismo. Entonces, eh, tuve mi primer novio, era pintor, ¿no? Y nos íbamos así horas a los museos y a las exposiciones y también cuestiones escultóricas, como toda esa cosa, pues sí me marcó, ¿no? Fue hace muchos años también y duramos muchos años también. Entonces, pues como que hubo una retroalimentación ahí que sí, sí me marcó. Y pues tengo varios amigos y amigas que se dedican a la experimentación sonora, a la danza, al cine, al teatro, ¿no? Entonces, siento que el hecho de estar rodeado de gente cercana, además, que tiene estos talentos, que tiene estas búsquedas y estas necesidades, es lo que te va también haciendo crecer tus búsquedas, ¿no? Yo siempre, desde que los conocí a ellos y desde que empecé a ir a estos conciertos en vivo y que empecé a experimentar en talleres pues de ejercicios vocales también, o sea, yo sé que nunca me voy a dedicar a eso, pero me gusta porque siento que es exponer el cuerpo a otras cosas, a otras experiencias que también te alimentan, ¿no? Y que también se transforman en escritura, al final de cuentas. Entonces, yo siempre he dicho, es que yo quiero que mis cuentos se sientan como cuando yo los escucho a ellos, o sea, como la fuerza que hay en los movimientos que hacen ellas cuando bailan, o en los cantos, ¿no? No sé, de algunas mujeres que yo admiro mucho también, como en la fuerza vocal que hay ahí. Eso es lo que yo quisiera, ¿no? Mis cuentos no sean que mis Ileana, Ángeles, ¿tú me escuchas bien? ¿Sí? Ileana, creo que te perdimos. ¿Nos escuchas, Ileana? ¿No? Bueno, pues ya Creo nos que pasó. ya Ya está, ahí regresé, se está, me fue ahí el está. internet por unos segundos. ¿En dónde me quedé? O ya pasó a la siguiente pregunta. Yo acá echándome todo el choro. Sí, no, fíjate que hay un horario como que nos pasa, que siempre se nos corta, pero bueno, nos estabas contando sobre tus cuentos, lo que querías expresar con los movimientos, cómo querías comunicar a través de ellos Ah, el movimiento y el lenguaje. Ahí te quedaste, ahí nos quedamos. No sé si quieras retomarlo desde ahí y si quieres vamos a ya. regresar. Bueno, ya solo para terminar, pues eso, ¿no? Como que para mí lo importante es que los cuentos se puedan sentir, que sientas que no estás leyendo algo lineal, ni algo plano, ni algo que sabes cómo va a terminar, sino que sea algo que te sorprenda, pero que también te, te cause como una reacción en el cuerpo, en una reacción sensorial, sea como sea, ¿no? Y pues por eso es que me gusta hacer juegos de palabras y inventar palabras. Me gusta mucho esta onda como del poder de los cánticos, el poder eh, mágico, místico, ocultista que luego puede haber en las invocaciones, no sé, varias de esas cosas. A mí me gusta explorar mucho y pues no sé, creo que se nota también en lo visual, ¿no? Las atmósferas. No sé si alguna vez lo logre, pero
ahí voy, ¿no? Como que tal vez es algo muy abstracto en mi cabeza, pero siento que me tengo que esforzar un poco para irlo logrando. Con todo lo que nos cuentas, Ileana, la forma en la que construyes tus cuentos y los objetivos que tienes son tan diferentes, ¿no? Quizá a los cuentos que se hacen en México, como ese cuento tradicional, ¿no? Que tenemos como el cuento tradicional mexicano, ¿no? Quizá, no sé, yo lo veo como muy revolucionario tu cuento. Para mí, leerte, como te mencionaba, fue toda una experiencia, tal cual, o sea, una experiencia, ¿no? Y como de, ponle atención, ¿no? Porque no es un cuento sencillo, es un cuento que te requiere y te jala, entonces eso me encantó, ¿no? Que te secuestra y es como ponme atención que soy Iliana y te voy a contar una historia, ¿no? Entonces es toda una experiencia de verdad y se agradece muchísimo. O sea, yo lo agradezco como lectora, lo agradezco mucho. Y en este caso, Ileana, ¿qué piensas sobre el cuento mexicano y también sobre el latinoamericano? ¿Qué opinión tendrías? No sé si... ¿Tú me escuchas, Ana? Sí. Sí, Ay, yo te escucho bien, Ileana. Ay, sí, te alcancé a Eso. escuchar como entrecortada. ajá. ¿Ya me oyen? Sí, sí, ya. Sí. ¿Ya me oyen? No, creo que ya se Ya trabó. se Sí, oyen. sí, 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 ya sí. se escucha. Oh. ¿Qué? Si quieres, Ileana, puedes salir y vuelves a ¿Sí? Ah, entrar. bueno. Hay veces que se arregla de esa forma. Sí, aquí Es que estamos. te alcancé a entender lo de, pues, que sí. Ah, no, sí se sigue cortando. Sí, se sigue cortando. Ok. Déjame enviar un mensaje. Ajá, y ya saben, estamos en vivo. No, Sí, y esto nos puede pasar. no puede pasar. Pero queremos aprovechar un poquito el tiempo y compartirles algo de Iliana en lo que ella se incorpora nuevamente con nosotras. Si les parece bien, escogimos un texto texto chiquito sobre su libro Honeymoon y otras alteraciones del psicosoma. Y es el último, un parrafito del último texto que tiene y que se titula Orquídeas. Y va así. La mujer delira, está delirando sus sueños con un ojo cerrado y el otro entreabierto. Teme cerrar ambos y olvidarse de mi forma. Teme que me dé cuenta de que quiere hacerme aparecer. Me mira y no, me sueña y no. Me habla, me dice, me desliza entre su lengua y sus palabras. Me hace de saliva y sal de sus lágrimas. Ella llora, mirándose los pies enlodados. Ha venido a buscarme gritando, sal de ahí, hombre flotante. Y lo dejamos ahí porque ya tenemos por acá a Ileana. Ileana, ¿nos Ay, escuchas? no, qué mal. ¿No? Ya te vemos. ¿Tú nos escuchas y nos ves, Sí. Ileana? Hola. Ay, Ya. ¿ya me Ya te oyen? escuchamos. Sí, ya. Ay, qué desastre. No te Ah, preocupes. bueno. Aprovechamos para leer un Es que pedacito sí ha de estado. Honeymoon. Ah, qué chido. Pues, Muy bien. Listo, Ángeles. Pues sí, en resumen, ¿qué piensas, Ileana, sobre el cuento mexicano y el latinoamericano? ¿Qué opinión te merece el cuento, no? mm, ¿qué opinión me merece el cuento mexicano y latinoamericano? Esa pregunta sí está muy complicada, la verdad, porque, pues, obvio no conozco todo lo que se ha escrito ni en México ni en Latinoamérica. Eh, pero pues lo que sí noto es como una tendencia hacia un cambio de identidad, ¿no? Como que creo que la noción que se
conoce normalmente del cuento mexicano y latinoamericano es la del costumbrismo, por ejemplo, ¿no? O la de la idea de que tiene que cumplir con una cuestión social, con un objetivo social o político, ¿no? Como esta idea de que tiene que estar reflejando el momento histórico y social del momento en el que es escrito. Entonces, pues más bien yo siempre me he tratado de mover por otros lados, ¿no? Como que siempre he tratado de buscar, pues, cuentos que hablen de otras cosas. Por eso es que me empezó a interesar la literatura fantástica y la ciencia ficción, porque dije, es que yo no quiero leer lo que ya estoy viendo allá afuera, ¿no? O sea, puedo mejor ponerme a leer el periódico o a leer crónicas, y a mí lo que me interesa, pues, es más bien lo que imagina la gente de México y de otros países. Entonces, pues siento que lo que está pasando actualmente es justo como este replanteamiento de hacia dónde llevar el cuento y quiénes lo están haciendo, ¿no? Gracias a La Mexicona pude conocer a varias escritoras y escritores de otros países. También gracias al viaje que hice el año antepasado a Chile. Y ahí fue cuando me di cuenta de todo lo que se está produciendo y todo lo que se ha estado produciendo, ¿no? En Perú, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Uruguay, ¿no? Y que nosotros no tenemos idea porque no hay una red muy fuerte de distribución de allá para acá, ni de acá para allá, ¿no? Ellos tampoco conocían mucho lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, creo que más bien es como, pues como una búsqueda constante de sí hablar de lo que está pasando en nuestros países, porque además, pues siempre ha sido así, ¿no? Siempre hemos sido como los países que estamos tratando de quitarnos la colonización de encima y tratando de encontrar una nueva identidad, y quién sabe qué es eso también, ¿no? O sea, como que qué es construir una identidad nacional a través de la literatura, no lo sé. Ya se trató de hacer mucho tiempo, ya creo que ya estamos en otro punto, pero entonces ahora el punto es, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos define como escritores y escritoras de estos países, ¿no? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Y por qué utilizar el cuento y no la poesía o la novela o el ensayo para hacerlo, ¿no? ¿Por qué el cuento, que precisamente ha sido el género como más menospreciado en el ámbito mercantilista, es ahora como el que está generando tanta potencia, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también pues con su forma de narrar, o sea, los cuentos son algo que normalmente, y perdónenme porque yo no soy muy normal, entonces mis cuentos suelen ser largos, pero normalmente son cortos y concretos y concisos, y te llevan a un mundo así directo. Los puedes leer de una sentada o tomarte algunos días y ya entras y sales. Ahí es como estar atravesando distintos portales y distintas ventanas rapidísimamente, ¿no? Entonces, para mí el cuento es eso, ¿no? Y creo que eso es lo que ha estado pasando con el ejercicio del cuento últimamente, que es como retarse a una misma como escritora o como escritor a lograr decir algo importante y contundente en pocas palabras, ¿no? Y crear así un puente de comunicación con los otros, con los que te están leyendo. Entonces, yo pienso que sí, estamos hablando de todo lo que nos interesa, de todo lo que está pasando en nuestra sociedad, en cada comunidad, en las distintas regiones del país y también en las miles de regiones que constatinan, porque uno siempre piensa, ¿qué pasa en México? Y piensas que la Ciudad de México es México, y pues no, somos 32 para empezar, 32 estados, y después cada estado es miles, ¿no? Y lo mismo con América Latina, o sea, siempre se habla como de una visión latinoamericana, pero es bien difícil entender que es una visión latinoamericana cuando te das cuenta de que hay muchas entidades que todavía están conviviendo de forma muy fuerte con sus cosmovisiones indígenas, por ejemplo. Y es algo que nosotros ya casi no hacemos, ¿no? A menos que lo intentemos o lo busquemos o nos esforcemos en ello y retomarlo. Pero al menos el tiempo que yo estuve viviendo en Ecuador,
sí me di cuenta de eso, ¿no? De la comunidad andina, qué es lo que sostiene la comunidad andina y cómo las costumbres pues sí están todavía muy integradas, ¿no? Todavía no están, bueno, lo que yo alcancé a ver, ¿no? Todavía no estaban haciendo este corte tan fuerte como el que nosotros hemos tratado de hacer con nuestros pueblos originarios. Entonces yo siento que los cuentos en cada uno de estos países y en México, pues obviamente que van a tener una identidad lingüística propia, una identidad visionaria o visual también, una identidad política, ¿no? Porque por mucha ficción que hagamos, nunca nos vamos a separar de todo esto, pero pues también cada uno va construyendo sus propios imaginarios de acuerdo a sus necesidades y a sus búsquedas estéticas, ¿no? Entonces, mmm, ya no sé qué estoy, ya me empecé a divagar otra vez. Y, Pero nosotros así, mira, así, nos tienes así, tú síguele. Sí. bueno, eso es lo que presento en México y en Latinoamérica, y que creo que es algo que se va a seguir escribiendo y fomentando y divulgando, porque yo toda la gente que conozco de allá y de acá, o bueno, al menos la gente cercana, se dedica al cuento, ¿no? Conocí muchos poetas, mucho tiempo estuve muy ligada al mundo de la poesía, pero pues como que no veía mucho como un proyecto así, de unidad, por decirlo de alguna forma, como lo veo ahorita con las narradoras y los narradores, ¿no? Creo que hay una búsqueda muy fuerte en el cuento y la novela, aunque yo todos coqueteamos con la novela, siempre terminamos regresando al cuento, la verdad. O sea, es como, no sé cómo decirlo, no es como una zona de confort, porque sí cuesta mucho trabajo, pero es como si fuera una manera natural de decir lo que tienes que decir, así, ya al grano, ¿no? Y creo que también tiene que ver con la forma de ser de cada uno, ¿no? A lo mejor, en teoría, yo como soy tan chorera y divago tanto, mi forma natural sería la novela, pero no, hay momentos en los que sí soy muy concentrada y digo, no, esto es lo que tiene que salir aquí y ya, así, tal cual, punto, ¿no? Entonces, siento que sí, que el cuento es el futuro, es el lenguaje del futuro. Mira, qué interesante. Muchas gracias, Ileana. De verdad, todo esto que nos compartes es para nosotras muy mágico, porque yo creo que tenemos como muchas coincidencias en nuestra forma de ver el cuento, nuestra forma de ver a las nuevas narrativas y a las narrativas presentes, ¿no? Tanto aquí en México como en Latinoamérica. Y compartir esto contigo, de verdad, yo creo que puedo hablar en nombre de las dos y nos llena muchísimo estar aquí en esta sesión contigo platicando sobre estos temas que nos interesan mucho como especulativas. Y bueno, voy a hacer un pequeño corte para que leamos los comentarios que tenemos en Facebook, si les parece bien, y los voy a Ok. ir compartiendo aquí. Tenemos un comentario de Cecilia Udave que nos estaba acompañando desde el inicio y dice, abrazos querida Ileana, aquí escuchándote. Abrazos. Adriana Dorantes nos Ah, dice, hola compañerita. la También nos acompaña. compañerita. Adriana Dorantes también es. Ah, hola. Adriana Dorantes nos estabas contando. Ella también es escritora. A Adriana la conocí en el IMBA, las dos trabajábamos en la Coordinación Nacional de Literatura hace unos años y ella también escribe cuento y poesía. Creo que más poesía que cuento. Y también es una muy buena amiga desde hace muchos años. Qué gusto que nos esté escuchando, compañerita. Le mando muchos saludos. Muy bien. También tenemos a Carla que dice saludos especulativas y por supuesto Ileana Vargas. También manda saludos Edgar Rivas.
Saludos a la madrina horrible, dice. Él es uno de mis amigos horribles. Bueno, para que entiendan, mi comunidad horrible es toda la comunidad que se dedica al noise y a la experimentación sonora. Y de ahí salió lo del horriblismo. Y él es uno de Ok, mis amigos más queridos también. muy bien. Pesh nos dice, escuchar hablar a Iliana me da 1000 años más de vida. Ah, ella es, hola Panchis, ella es Panchis, ¿verdad? Pero es una estudiante del CCH y la conocí por los clubes de lectura en los que estoy participando ya desde hace un rato, y me ha dado mucho gusto conocerla a ella y a los otros chicos y chicas que están ahí en el club y en otros clubes en los que he tenido chance de participar, porque me da mucha emoción, ¿no? Ver cómo les interesa la lectura, les propongas lo que les propongas, ellos le entran y lo leen y lo comentan, y pues es también como muy motivante, ¿no? Para seguir con esto. Así que le muchos saludos a Panchis. Gracias por escuchar. Y tenemos aquí un comentario de Lola que lo puso cuando nos estabas platicando sobre lo que esperabas transmitir con tus cuentos. Y dice, lo logras de maravilla en Habitantes del Aire Caníbal. Ah, ay, ya me Tenemos oye. un ligerito Ay, bueno, es que desfase, Lola, pero Lola es. Ah, ya. Bueno, pues muchas gracias también porque ella es una de las amigas más queridas que tengo y que tuve la fortuna de encontrar en el mundo literario. Eso es también bien curioso porque uno creería que la comunidad literaria y sobre todo de género y sobre todo cuando te dedicas a la ciencia ficción o al terror o como que encuentras tu comunidad, se hace cada vez más unida, ¿no? Pero la verdad es que ya estando ahí te das cuenta de que no, que es muy complicado encontrar a alguien que realmente te acompañe, alguien en quien te reflejes, alguien que te apoye, ¿no? Y Lola ha sido una de esas personas, y no es que la más, junto con Miguel Lupián y Adriana también, bueno, pero con Adriana ya tenía otra amistad, y bueno, con mis amigas de la Mexicona, ¿no? Con Gaby, Livia y Andrea, pero a ellas también las conocí, pues en distintas circunstancias, ¿no? Y con Lola, pues sí ha sido como una amistad más, mucho más cercana y mucho más entrañable. Entonces, no sé, creo que es un poco lo que les comentaba hace ratito, vas encontrando tus lectores y vas encontrando tus compañías de escritura también, y siento que con ella ha pasado eso. Y pues me da mucho gusto que diga que sí lo logré de alguna forma en Habitantes del Aire Caníbal, que aquí está, Habitantes del Aire Caníbal. wow, mire qué interesante que nos comentas esto. Y tuvimos a Lola la semana pasada también en una entrevista y efectivamente consideramos que transmite como esa confianza y ese gusto por compartir, ¿no? Nosotras también la admiramos mucho por todo el trabajo que hace para promover la literatura de mujeres, entonces compartimos completamente esa opinión tuya sobre ella. Y tenemos aquí un último comentario que nos dice Martí Lelis. Saludos a las tres. Grato recuerdo cuando moderé una mesa para presentar a Iliana hace ya algunos años en Tlaxcala. Un gusto ver cómo ha crecido en las letras. Felicidades y gracias por esta charla tan interesante sobre sus inicios en la literatura. Ay, muchas gracias. Sí, a Marty lo conocía ya en el festival que se llama La Muerte Tiene Permiso, creo. Ajá, en Tlaxcala. Creo que también estuvo Lola ahí, estuvo Lupián y estuvo Bernardo Esquinca. Sí, yo creo que sí fue en el mismo. Es Martín. Ojalá que algún día nos volvamos a encontrar, pero quién sabe, ya con esta pandemia ya
quién sabe si algún día salgamos al mundo de nuevo. Ay, la Nosotros verdad. esperamos que sí. Somos bien, sí. Y ya nada más aquí te Bueno. queríamos compartir un contracomentario de Lola que dice, te quiero muchísimo. Yo también. Somos las más cursis, somos las más darks y las más cursis del mundo, pero pues sí, nos queremos que negar. Y bueno, Muy bien. pues muchas gracias a toda Bueno, la gente pues que se animó a esta plática, a unirse a la charla. sí, y muchas gracias a ti por compartirnos todo esto. Yo creo que todos estamos así, escuchándote muy emocionados. Bueno, retomando un poco las preguntas, Ileana, ya para ir cerrando la sesión. Em, ¿Tienes algunas cuentistas que nos quisieras recomendar? Sí, muchas, todas. No, pues, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, ya saben que mis favoritas o las que yo considero como mis madrinas y mis abuelitas literarias, pues son Amparo Dávila y Guadalupe Dueñas, porque en ellas encuentro mucho, pues, obviamente, su visión de lo fantástico, de lo extraño, de lo macabro, de lo sobrenatural, ¿no? Lo ominoso, y el uso del lenguaje que cada una hace. Cada una tiene un estilo súper particular que era muy difícil de fomentar también en la época en la que a ella les tocó escribir y publicar. Y el hecho justamente de que no hayan sido tomadas en cuenta en su momento y que resultaran ser una joya, pues también como que les dio un valor extra para mí, porque dije, es que cómo es posible que esto estuviera perdido tanto tiempo, ¿no? Y que no lo hayan tomado en cuenta como para enseñárnoslo en la carrera, si son letras hispánicas, ¿no? Entonces, yo a ellas las conocí ya mucho después en un diplomado de literatura fantástica y me acuerdo que luchaba para encontrar sus libros en la biblioteca, creo que no había, acaso había uno de Amparo Dávila y mucho tiempo después encontré uno de Guadalupe Dueñas, pero siempre esas lecturas fueron por copias que nos daban en esa época, ¿no? Entonces, pues ellas dos son así como mis pilares así esenciales. Y pues ya después que he leído con muchísimo, así con muchísimo gusto y interés y que me deja llevar porque fluye muchísimo su escritura, pues es Daniela Tarazona, que también es una de las escritoras más extrañas que yo he leído y con la que siento como cierta afinidad por esa extrañeza y juegos también como estructurales que hace. Eh, bueno, obviamente Lola, amiga, sino porque realmente sí hay un ejercicio muy fuerte de escritura y tallereo en sus cuentos. Laura Baeza también, yo no la conocía, no me acuerdo quién me la recomendó, pero agradecí mucho que me hayan recomendado ese libro y después ya la pude conocer, ¿no? Ay, ¿cómo se llama su libro, el de los cerezos? Se me fue ahorita. Ay, bueno, ahorita lo busco y se los paso. A Elma Correa tampoco la conocía y cuando la conocí, híjole, o sea, no solo, creo que todo lo que ella es en persona lo refleja también en sus cuentos y es una lectura muy fluida y muy amena y súper bien estructurada también, ¿no? ¿Quién más? Eh, Viviana Camacho también también cuando la conocí, así dije, wow, ella es Viviana, o sea, como que la primera vez que la vi en vivo, dije, no, no lo podía creer, porque decía, órale, ¿no? Ahí está, así como, wow. Eh, y bueno, ya que estoy haciendo de aquí de México, ¿a quién más les podría recomendar? Es que de seguro también ya las leyeron, ¿no? Bueno, obviamente los cuentos de Andrea Chapela que acaban de salir en su libro el de Almadía, que también se me va ahorita, máquinas. Ay, Sensibles. no, perdónenme, es que es muy, muy largo su título, pero bueno, ella
y los cuentos de Gaby y Damián, que, bueno, todavía no han sido reunidos en un libro, pero ahí va. No puedo hablar mucho de eso, pero yo sé que ahí va. Y al menos este cuento que con el que ganó el James Tiptree, pues sí, es uno de los cuentos más feroces y más entrañables también como de la ciencia ficción que he leído, ¿no? Y bueno, ya de Ecuador, pues a Solange Rodríguez Pape, que también tengo el gustazo de conocerla. Este, me faltó Cecilia Udave, por supuesto. Ahorita que cada vez que hablo de, no sé por qué me viene a la mente Cecilia, es como que las tengo ahí relacionadas. Y, ay, creo que ya me volví a ir. No, te escuchamos bien. Sí, sí te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí, Ay, Dios mío, qué desastre, nunca me había pasado esto. Bueno, lo que les decía de Solange y Cecilia, que siempre las relaciono así como, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, ellas dos. Hay otra escritora ecuatoriana que se llama Marcela Rivadeneira, de quien hablaré próximamente en mi columna de Mujeres que Imaginan, porque además de ser escritora, y es así como un trabajo complementario que a mí me gusta mucho. De Perú está Katy Serrano, a quien también conocí hace tiempo aquí en México, y acabo de leer un libro suyo que se llama Húmedos, Sucios y Violentos. También le hice una entrevista. Y bueno, obviamente Mariana Enríquez y Samantha Schweblin y Liliana Colanzi, ¿no? Y esta Mónica Ojeda, que también como que van en un combo muy particular, ¿no? De la construcción del cuento que están haciendo, las visitaciones que están haciendo del cuento. ¿Y quién más me falta? Ya no sé quién más me falta, pero bueno, ellas por lo menos, yo creo que tienen un panorama muy diverso eh, y muy amplio. De hecho, ahorita que me acuerdo, no me acuerdo de todas las escritoras que vienen ahí, pero hay una antología que se llama Insólitas, que publicó Páginas de Espuma hace un año, creo, o dos, ya no me acuerdo. Y vienen un montón de escritoras de Latinoamérica y de España que a mí la verdad sí me sorprenden. Ah, pues ahí viene Daina Chaviano, por ejemplo, Laura Ponce, que también estuvo en La Mexicana, este, ¿quién más viene? Ay, no me acuerdo ahorita, es que son un montón, ¿verdad? Pero creo que fue de selección que hicieron con ese libro y una muestra así súper grande de los distintos tipos de acercamiento que hay hacia lo especulativo y lo insólito, ¿no? Así como todas estas gamas que hay de visitar el terror, de visitar lo sobrenatural, de visitar la ciencia ficción, ¿no? Entonces, ese libro, por ejemplo, yo sí, yo creo que va a ser uno de mis favoritos durante mucho tiempo, hasta que salga el segundo tomo, yo creo porque sí me abrió una perspectiva muy grande pues me ha llevado a buscarlas, ¿no? Y a estarlas leyendo también por ahí. Y pues creo que este trabajo de estar buscando escritoras, no sé, como que a mí me dio mucha curiosidad desde hace tiempo, por eso hice bueno, primero abordaba algunas cosas en hibridaciones sinápticas, pero después el dossier de Fémina Incógnita, ¿no? Porque yo quería saber qué era lo que estaban escribiendo las mujeres en otros lugares de Latinoamérica o de habla hispana y de México, ¿no? Porque me acuerdo que cuando empecé con ese proyecto, todavía era esta onda de, pero pues, ¿qué escritoras? ¿A quién vas a recomendar? ¿Qué si siempre están escribiendo lo mismo, no? Yo dije, no, claro que no, o sea, sí hay voces particulares y sí hay voces diferentes, pero hay que rascarle, ¿no? Entonces, por eso fue que me lancé a estar haciendo esa publicación, pero después empezó esta onda de que yo también dije, no, pues sí es cierto, ¿no? Como que empezaron muchas
polémicas de esta cuestión de que no se le paga a la gente, que es bien fácil pedirles sus textos y no pagarles. Y entonces yo me sentí muy culpable porque dije, chin, creo que yo estoy haciendo eso y está muy mal. Entonces, pues ya dije, no, ya, o sea, fue un buen proyecto, estuvo chido, pero sí me sentí muy mal de estarles ahí como, pues sí, como sacando sus textos y porque pues no, yo de dónde voy a sacar el dinero, ¿no? Y no era mi publicación tampoco, entonces pues ya. Pero ahora con esta columna que tengo en Jerónimo MX, que justamente Edgar Rivas es el editor, pues mi idea es esa, ¿no? Como seguir abordando las autoras y las artistas visuales que me han interesado durante todo este tiempo y que me han influenciado y hablar de ellas, ¿no? O sea, aquí pues ya no importa, pues no hay pago, no hay, bueno, sí, no hay un pago específico de por medio, pero esto es un proyecto mucho tiempo de haberse construido y es un proyecto pues que va por muchas cosas, ¿no? Entonces, también es un proyecto de un amigo mío y ahí es cuando dices, pues tienes que aprender, ¿no? Tienes que discernir qué apoyas y qué no apoyas, ¿no? Y a la comunidad y a los amigos, pues nunca se les va a decir que no, ¿no? Entonces, pues ahí estoy y desde ahí espero poder contribuir un poquito en lo que pueda a seguir hablando de mujeres en distintos aspectos, ¿no? Y ya me volví a colgar, se los dije. No, creo que además, ¿sabes, Eliana? Cuando nos empezamos con esto, o sea, empezamos como lectoras, obviamente, o sea, conocer el proyecto que tienen con la Mexicona, pero en sus historias individuales, ¿no? Ustedes ya traen un rato trabajando, o sea, pues finalmente nosotras llegamos y no estamos en la nada, o sea, ustedes ya hicieron toda la chamba pues, anterior, ¿no? Entonces, nosotras llegamos y es como, pues ya sabemos, ya tenemos referentes, porque, y ustedes llegan y también hay otros referentes, pero, o sea, históricamente pareciera que no hay nada, ¿no? O sea, está como esta idea de que llegas y vas a abrir y vas a toparte, ¿no? Como si fuera un inicio. Y creo que es súper importante, históricamente, ¿no? Porque es lo mío, históricamente para mí es muy importante saber que existe la referencia, que saber que no estás sola además, ¿no? Que no es algo como una locura tuya o un interés, ¿no? Como si la literatura de género no tuviera ya toda una tradición en México. Es como negar esos otros imaginarios, ¿no? Y está más cabrón, perdón, pero para las mujeres, ¿no? O sea, ¿dónde quedan mis intereses, mis temas? O como lo que tú mencionaste ahora que decías sobre a quién le vas a pedir textos, ¿no? Entonces, me da mucho, me interesa mucho porque cuando nosotras iniciamos este proyecto, nosotras ya nos vimos en otras mujeres. Entonces fue como, pues hay que abrir la plataforma y ver que si alguien quiere publicar, ¿no? Si a alguien le interesa, entonces, pues si alguien quiere hacer público su texto, pues aquí estamos nosotras. Pero darte cuenta de que no partes de la nada, de verdad, te da un sentido diferente. Nosotras leemos, pero también nos gusta escribir, ¿no? Y dices, ¿y de dónde, no? ¿Qué otras escritoras? Entonces, saber que están ustedes, y le decíamos a Lola, es que cuando Lola es este texto de el imaginario femenino, híjole, es como, aquí estamos, ¿no? Aquí están estas mujeres. Y yo, o sea, a menos nosotras no conocíamos otro texto como ese. Realmente esta reivindicación, ¿no? Y esta visibilización de que aquí están las escritoras de género, o sea, talachándole, escribiéndole, reafirmando su imaginario, sus experiencias, sus experimentaciones, y es muy rico para, pues nosotras que nos gusta también leer y nos gusta escribir y a todas las mujeres que hemos conocido ahora con la pandemia que también están como con esas experimentaciones, la verdad es que es súper valioso porque de verdad reconoces que otras mujeres ya estuvieron ahí y que vienes de una lucha, ¿no? Entonces está genial. Y bueno, ya entramos a tus libros, Ileana, que es ahí como que queremos preguntarte, ¿no? Sabemos que tienes, bueno, Honeymoon y otras alteraciones, que fue el primero al que nos acercamos, tienes Magnetofónica y Habitantes del Aire Caníbal, y ahora, ¿no? Que ya vamos a publicar este siguiente libro, que ya se ha publicado, perdón, este siguiente libro,
Yo no voy a salvarte, pues bueno, ¿qué nos puedes platicar de tus libros, de dónde se consiguen un poco? Quizá también si nos podrías decir, porque sí, o sea, eres una autora que de verdad nosotras, al menos cuando empezamos a leer, dijimos, ¿dónde está Ileana, no? Así como dices tú, ¿dónde estaba Amparo? Nosotras, ¿dónde, no? O sea, ¿dónde está Ileana? Porque pues sí, ya leímos a Tario, ¿no? Ya leímos a otros autores de Fantástico Mexicano y dices, carajo, Ileana, ¿qué onda, no? Porque ella, o sea, ella es muy buena cuentista y es muy triste, ¿no? Que quizá los libros no estén y híjole, es súper injusto, ¿no? Al menos así nosotras lo vemos y bueno, ¿qué nos puedes platicar, Eliana? Sí, pues fíjate qué curioso que me cuentes esto porque la semana pasada que tuvimos una charla con los chavos de No Muy Punks, también me decía uno de ellos, me dice, es que no es posible que no te conocieras y tenemos tantos amigos en común y tienes así como una trayectoria bien larga en un montón de cosas y no, nunca te había visto, ¿no? Y yo así como que, pues la verdad, sí me he mantenido un poco al margen hasta hace poco. Sí, ahí sí culpo a mi antisocialidad y a mi, pues no sé qué sea realmente, mi torpeza social tal vez, no lo sé. Me cuesta mucho trabajo hacer la chamba que se supone que debería de hacer un agente literario, ¿no? Entonces, soy muy mala para estas cosas, soy muy mala para difundir mi propio trabajo y eso me da mucha risa porque digo, ay, ando buscando el trabajo de los otros y de las otras y de estar escribiendo y publicando, pero lo mío me cuesta mucho moverlo, ¿no? Entonces, Honeymoon, yo solo tengo un ejemplar y debería comprar ahora que están a 10 pesos. Honeymoon pues se publicó en el 2012 y bueno, a mí me dieron 100 ejemplares, siempre que publicas en Tierra Adentro te dan 100 ejemplares, ese es tu pago, y pues se me acabaron bien rápido, por desgracia, yo lo que pasó desde entonces y hasta ahora es que yo en esa época lo hice todo mal porque salió mi primer libro y yo en vez de quedarme aquí a hacerle difusión y a estar organizando cosas con otras escritoras o escritores, me fui a vivir a Ecuador y pues fue una experiencia, la experiencia más rara que he tenido en mi vida. Fue muy, aprendí mucho de ella, conocí muchísimos lugares de Sudamérica, pero pues sí la regué un poquito porque me separé pues de la comunidad a la que tenía que haber entrado desde el principio, ¿no? Entonces, pues ya, ese fue tal vez uno de los errores. Y pues no, yo no moví mucho el libro, me llevé algunos ejemplares allá, se vendieron algunos allá, y aquí pues ya saben cómo es tierra adentro y es Educal, se quedaron embodegados varios. Y de hecho, la onda esta de que está haciendo ahora, que se unió el Fondo de Cultura con la Dirección General de Publicaciones, pues es que encontraron todos estos libros embodegados y por eso los están empezando a mover a 10 pesos, porque dijeron, pues mejor casi regalarlos a que se queden ahí guardados las. Entonces, pues, esa es un poco la historia de Honeymoon, por qué se quedó ahí. ¿Cómo nació Honeymoon? Esa es otra historia muy extraña de mi vida. Yo tengo una historia antes y después de Honeymoon, la verdad. Y pues ya, se las voy a contar. Ya todo el mundo, bueno, no todo el mundo lo sabe, pero la mayoría de la gente que me conoce así de forma muy cercana, pues sí. A mí no me gusta mucho divulgarlo porque, chale, ¿no? Pero bueno, pues cuando yo escribí Honeymoon, se llama Honeymoon precisamente porque lo escribí después de mi luna de miel, ¿no? Eso significa que estuve casada por 3 años y pues el viaje que hicimos esa vez a Chiapas para la luna de miel, pues me detonó muchísimas cosas, ¿no? Tanto de la gente que conocí ahí, como del viaje, lo que vivimos en la carretera y pues varias cosillas ahí, ¿no? Y pues de ahí salió el nombre y la otra parte de las alteraciones del psicosoma tienen que ver con una onda que yo tenía, que ahorita ya no me pasa tanto, pero
sobre todo cuando era más chica. Yo creo que en la adolescencia y más o menos de los 20 a los 30 años, yo tenía una sensibilidad muy fuerte de, pues, esta cuestión onírica. Tenía sueños lúcidos y tenía viajes astrales. Yo no sabía qué me pasaba, la verdad, pero eran unos sueños muy vívidos. Me costaba muchísimo despertar. Siempre me costaba saber si lo que estaba viendo, si seguía siendo el sueño o ya era la vida real. Y entonces, todo eso se me quedó muy, pues fue muy impresionante para mí y lo escribí en estos cuentos, ¿no? Por eso varios de ellos hablan, tienen cosas extrañas y como una mezcla ahí de lo onírico con lo poético y lo narrativo, y de pronto no sabes si lo que está pasando le está pasando en realidad o no, o qué onda con a veces hasta con la sintaxis, ¿no? Porque creo que en muchas ocasiones me dejo llevar como por la sintaxis onírica. Entonces, pues de ahí lo de psicosoma también, porque psicosoma es justo este estado del cuerpo que está entre dormido y despierto, ¿no? Como que está a la mitad. Entonces, pues me pasaba mucho eso y aquí está. Y mi viaje de luna de miel, que más bien fue luna del infierno, pero que aquí quedó. Suele pasar, no te Ay, preocupes. sí, un desastre. Pero bueno, ya quienes me estén viendo y quienes hayan sido testigos de todo esto sabrán por qué y sabrán muchas cosas. Y por estar casada fue que me fui a Ecuador. Bueno, no por estar casada, sino por seguir las locuras de mi marido, me fui a Ecuador con él y pues ahí estuve también otro rato. Y ahí fue, curiosamente, ahí fue donde empecé a escribir Habitantes del Aire Caníbal, que fue el tercer libro, ¿no? Y eso siempre me ha llamado la atención porque, digo, pues cada libro tiene un proceso distinto. Y allá en Ecuador, yo vivía en una casa, vivíamos en una casa que estaba muy cerca, que, que como estábamos cerca de los volcanes, pues el clima era rarísimo. Veías como literal te bajaba la neblina y rodeaba todo, de plano a veces no podías ver nada por las ventanas. Había muchas tormentas, tiempo así como lluvia, granizo, aire muy fuerte. Se colaba el ruido del viento así fuertísimo por la casa porque era de madera, era una cabaña de madera. Y pues todo eso a mí me sacaba mucho de onda, ¿no? Decía, ¿qué es esto? Esta casa se va, vamos a salir volando como Dorita en algún momento, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez no me acuerdo de qué enfermedad del estómago de algo, y como que tuve unos delirios bien locos, y en uno de esos delirios yo decía que todo lo que estaba moviendo la casa eran caníbales que estaban en el aire y que se iban a meter a la casa y que me iban a comer, ¿no? Porque creo que yo estaba sola en esa época. Sí, Marco se había ido. Entonces, pues de ahí salió el nombre, ¿no? Habitantes del Aire Caníbal viene así como de esta idea de entidades que están rodeando todo lo natural en el ambiente todo el tiempo y que están acechando, ¿no? Y que pueden invadirte y transformarte en cosas o hacerte ver otro tipo de cosas, ¿no? Como si funcionaran como umbrales a veces. Entonces de ahí salió el nombre y de ahí salió que además, ay, no, bueno, ya el proceso de trabajo, de edición y el diseño, la portada y los interiores los hizo un amigo que se llama Julián Bonecchi, que, bueno, en esa época pues hacía ilustración 3D, pero que en realidad este músico y es productor, también se dedica a la experimentación sonora, hace, ay, hace realidad virtual, realidad aumentada, tiene varios proyectos así súper impresionantes y bueno, él quiso hacer la colaboración, ¿no? Como él ya había leído Honeymoon y desde entonces, pues como que se nos fue metiendo
la idea y la espinita, y cuando hubo chance de hacer esto, porque además Editorial Resistencia tiene como esa política, ¿no? De ilustrar, ay, ¿por qué no le atino? De ilustrar a todos los libros que editan. Pues le conté y me dijo, ay, pues vamos a hacer algo. Le digo, pues va, y se lo echó, lo leyó y él hizo las ilustraciones de cada cuento. Y sí, desde el principio yo le dije, no se trata de hacer ilustraciones literales, sino lo que tú entiendas de cada uno, lo que te diga cada cuento. Y pues así fue como hizo toda la chama, ¿no? Y la verdad estoy muy contenta. Todavía hay libros de Habitantes del Aire Caníbal, todavía hay ejemplares. Ya él también le latió cómo quedó y todo. Y pues sí, es muy chido haber colaborado con él porque pues él también ha crecido muchísimo. Ahorita ya no se dedica precisamente a la ilustración, sino ya a medios más complicados, ¿no? Les digo que hace realidad virtual, realidad aumentada, hace óperas, hace cosas corales, multimedia, ¿no? No sé, hace cosas extrañísimas y pues yo lo sigo, pues le sigo agradeciendo muchísimo que haya aceptado colaborar en esto y ojalá que algún día volvamos a ver. Pues ya quién sabe, ahora vive en Alemania, entonces no creo. Y pues bueno, antes de Habitantes del Aire Caníbal estuvo Magnetofónica, que sí ya de plano ni se esfuercen en buscarlo porque ya nunca lo van a encontrar. Este es una edición artesanal, evidentemente, que parece más un capricho que otra cosa, porque fue una editorial que se llamaba Ediciones y Punto, y desde el principio ellos me dijeron, no, pues tú dinos lo que quieres hacer, la idea es hacer un libro objeto y que tenga que ver, hacer un concepto que tenga que ver con la idea del libro, ¿no? Entonces, cuando les empecé a contar, pues yo quería hacer más bien como una especie de magnetófono, porque la idea es el personaje principal de todas las historias es un magnetófono que alguien se encuentra y al irle apachurrando play van sonando las historias o va escuchando las historias, pero como se van entremezclando se hacen como ahí unas distorsiones sonoras, ¿no? Que se llaman diafonías. Entonces por eso todo el libro tiene esta onda como de diafonía tal, y luego la pausa, porque después de la pausa sigue la diafonía y después de la diafonía otra vez le pones play, ¿no? Se supone. Ah, ya no encuentro un play. Bueno, mi idea era como de un personaje que está haciendo eso todo el tiempo, poniendo play y poniendo pausa, y luego las mezclas del play y la pausa son las diafonías, y son estas historias que se va encontrando de un trayecto de un lugar que está al sur, así como en el polo sur, y va regresando como hacia la zona hiperbórea, y todo lo que se va encontrando, porque en realidad es como que una cuestión un poco apocalíptica, ya se destruyó el mundo por un gas que se soltó en algún momento, y entonces ahí va, ¿no? Como recorriendo el espacio. Y pues ya también tiene algunas ilusiones que hizo uno de los editores de esta editorial, pero pues solo fueron 666 ejemplares, porque era la colección Averno y solo tiene 66 páginas, porque pues era todo un juego ahí como de lo satánico y ya saben, ¿no? Pero pues al final no, es una edición muy complicada, no es nada práctico, aparte se deshoja, si se moja se corre la tinta y se raya obviamente el disco, y pues no, como que no funcionó, y después hubo algunas bronquillas ahí con la editorial, y pues ya mejor dije, no, pues ya, olvidémoslo, que se queden nada más los que salieron y ya, ¿no? Ya si hay chance más adelante de recuperar algunos de estos cuentos y publicarlos en alguna selección o en alguna compilación, pues ya, ¿no? Lo haré, pero, pero pues no sé. Son cuentos, ahora que los he vuelto a revisar, digo, qué locura, o sea, yo creo que los cuentos que están aquí son los más rebuscados que he hecho en toda,
En esa época iba regresando de Ecuador y pues tenía un conflicto así existencial y emocional y psicológico y no sabía ni qué onda con mi vida, porque bueno, ya para no hacérselas de larga, pues obviamente me regresé porque me separé de mi marido y me regresé sin nada, tenía solo una maleta y mis libros y era todo lo que tenía en la vida, ¿no? Entonces, pues tuve chance de quedarme con mis papás un tiempo y ahí como que con su apoyo, pues ya como que volví a levantarme, ¿no? A conseguir trabajo, y seguí escribiendo. Yo creo que lo que me hizo mucho el paro fue que seguí escribiendo y salió Magnetofónica. Y fue como esta mezcla de todo lo que me estaba pasando, todo lo que estaba sintiendo, todo así como súper abigarrado, tratando de entender todo lo que había experimentado en esos meses. Y y pues ya, pero sí, o sea, tiene mucho de experimentación poética, de ambientes, y hasta parece que a propósito quería que nadie me entendiera porque ni siquiera yo misma entendía qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, si en algún momento los retrabajo y los publico, pues chido, pero si no, pues también, tal vez ese era su ciclo, ¿no? Y pues ya ese fue el segundo, después fue Habitantes del Aire Caníbal, y después ya empecé el proceso de escritura de Yo no voy a salvarte, que pues también tiene que ver con mi proceso de vida, porque he de contarles que mi marido al final se suicidó y entonces la idea de Yo no voy a salvarte es precisamente esa, ¿no? Al principio yo sentía una culpa muy terrible porque decía, chale, pues tal vez si hubiera hecho algo, no se hubiera suicidado, ¿no? Aunque él, ya no íbamos a estar juntos nunca porque ya nos habíamos separado, pero en algún momento pensé, bueno, pues tal vez si no sé, ¿no? O sea, como aunque sea así, cada quien en su país, o no sé. Pero bueno, después ya me fue cayendo el 20 que en realidad no fue mi culpa y que él ya tenía muchas broncas desde hacía mucho tiempo, desde toda su vida. Y entonces, pues en lo que fue pasando todo este proceso, y aparte hubo muchas confusiones por parte de mucha gente que estuvo alrededor, y no sé, sí fue una cosa muy extraña, y la verdad sí fue un poco complicado como pues de sobrevivir, bueno, sí, de pasarlo, de dejarlo pasar, así como de sacarlo del sistema. Y creo que una cosa que me ayudó a sacarlo fue justo la escritura de estos cuentos, que es eso, ¿no? O sea, yo no voy a salvarte porque no tengo la obligación de salvarte ni a ti ni a nadie, ¿no? Entonces, casi todos los cuentos, pues, obviamente no hablan de esto, solo hay uno que más o menos lo aborda, ¿no? Pero todos hablan como de estas situaciones en las que ponemos al límite, a veces porque queremos ver qué tanto aguantamos y a veces porque nos dejamos llevar, ¿no? Como a mí me pasó, que en realidad pues sí me dejé llevar así hasta el fondo del abismo y pues por fortuna como que fui recuperando un poco pues poco a poco más bien fui recuperando todo lo mío, toda mi identidad y creo que el hecho de poder reflejar eso en un libro que trata todas estas cuestiones, pero a partir del horror y de la ciencia ficción y de lo insólito, pues como que le da una vuelta de tuerca, ¿no? O sea, yo ahorita que se los estoy confesando, lo saben, pero tal vez si lo leyeran así nada más, ni siquiera se lo imaginarían, ¿no? Porque creo que al momento de escribirlo, lo que me interesa es que las historias vayan cobrando su propia vida, ¿no? Tal vez lo que los detona es algo muy distinto, muy personal, pero cada historia va cobrando una vida, cada personaje tiene su propia vida y, y, y sí se van filtrando todos estos sucesos como por catarsis, pero, pero no dejo que se impongan, más bien como que dejo que se imponga esta parte mía que tiene que ver con la fuerza y con el no dejarse caer y que no dejarse vencer por estas cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me gusta mucho de mi propia escritura, que la mayoría de mis personajes son femeninos, si no es que todos, creo que todos los personajes de este libro son femeninos y a todos les pasan cosas muy terribles, pero sobreviven, ¿no? Como que siempre están ahí así de,
sí, pues ya ni modo, pero a ver qué pasa y a ver cómo lo logramos y se transforman. Hay siempre una transformación de por medio, ya sea física o emocional o psicológica o esencial, ¿no? Como un montón de tipos de transformaciones que puede haber, que creo que tiene mucho que ver también con mis propios procesos, ¿no? Como que en quién me he convertido desde entonces y hasta ahora y a través con la escritura de cada libro. Creo que nos vamos convirtiendo en algo muy distinto, ¿no? Creo que Yo no voy a salvarte fue precisamente, es el cuarto libro y siento que es en donde pude aterrizar de mejor forma cuál es mi propuesta y cuál es mi visión de lo fantástico. Yo siempre he tenido como esta onda de no saber cómo definirlo. Y justamente Cecilia y Natalia Álvarez, que es mi editora, y Lola, y otras lectoras y lectores me han ayudado, me han dicho, pues es que tú eres muy híbrida, más bien es eso, es como una hibridez, ¿no? Entonces digo, pues claro, porque aunque conozco los mecanismos de lo fantástico y de la ciencia ficción y del terror sobrenatural, sé que al momento de escribir puedo acudir a unos y a otros, pero no me gusta como encasillarme solo en uno o obligarme a hacerlo solo de una forma. Como que voy dejando que se suelte la historia, que se suelte el lenguaje y a partir de eso va tomando una forma muy específica. Entonces, pues siento que eso es lo que sucede en Yo no voy a salvarte, como que se nota mucho esta fluidez que hay, como este ir y venir de un lado al otro, y pues también en la cuestión de no caer en clichés, porque creo que a mí si algo me interesa de la monstruosidad, que recurro mucho a la monstruosidad todo el tiempo desde Honeymoon, es construir los propios monstruos y darles un nuevo rostro y darles como una nueva forma. ¿No? Entonces, tal vez sí me cuesta un poquito más de trabajo como hacer esta construcción, como decir, pues no, yo no quiero hacer un vampiro, aunque me gustan mucho los vampiros, me gusta mucho la cultura vampírica, pero no quiero volver a un personaje que ya existe, tiene su historia y su tradición, porque a mí me gustaría poder hacer los míos propios, ¿no? Y que la gente después diga, ese personaje es como onda Ileana Vargas, ¿no? O algo así, no sé. Entonces creo que va por ahí un poquito. También la ciencia ficción, pues no me gusta así como usar estereotipos de lo que se supone que es la ciencia ficción, sino abordar ciertos temas como pues lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Bueno, no precisamente ahorita, en la onda de la pandemia, no la pandemia en sí, sino todo lo que causó la pandemia, ¿no? Así como el sobrecalentamiento, como la indiferencia social, la indiferencia política, las migraciones, ¿no? No sé, hay un montón de cosas que, bueno, cuando lo lean, no les voy a contar ya mucho porque si no, ya qué chiste, pero pues cuando lo lean verán, ¿no? Está dividido en tres partes, porque justamente siento que todos los cuentos fueron escritos como desde tres perspectivas o tres momentos, ¿no? Y tiene que ver con estos cuerpos en tierra, que son los cuentos que yo siento más relacionados con mi proceso personal. Luego los cuerpos, ¿qué? Transfigurados. Ya no, como ni lo tengo, todavía no está impreso. Los cuerpos en tierra, los cuerpos transfigurados, que son como este proceso de irse transformando, el proceso de ir convirtiéndose en otra cosa, de irse dejando llevar por lo externo que no puedes explicar, y después ya los cuerpos del éter, que ya es como un paso más allá, ya dejarte llevar hacia otras dimensiones y hacia otros umbrales, ya de plano, ¿no? Entonces, pues un poquito de eso se trata el libro. Ya no quiero adelantarles más cosas porque ya no sé si mi editora me está escuchando y en algún momento me va a decir ya. Pues ya, Pero Ileana, bueno, ya. finalmente hay dos de estos cuentos que ya fueron, no, hay dos cuentos que ya fueron publicados, el de La Caja y el de Metanfinos Valis, que igual creo que nadie leyó ni le hicieron mucho caso, pero pues ya salieron alguna vez al mundo en un par de revistas porque los publicaron en inglés, creo. Ay, es que ya luego ya ni sé qué onda
Ya de pronto nada más me avisan, oye, publicamos tu cuento, oye, vamos a traducirlo. Y yo, bueno, sí, lo que quieran, ya, no importa. Entonces, pues ahí andan esos. Y pues yo creo que llegará a México estamos en febrero, marzo, tal vez a mediados de marzo o en abril llegue acá a México, ya se pueda conseguir en la Gandhi y yo también voy a tener ejemplares. O pues si quieren hacer el pedido a la editorial que está en España, en León, se llama Eolas y la colección de las puertas de lo posible. Y pues nada, la verdad es que estoy súper contenta porque ese libro, bueno, no solo por todo lo que implica haberlo escrito, sino que lo estuve mandando a un montón de concursos aquí y a dictamen y nadie lo aceptó. Y yo ya estaba bien triste, así de chale, ¿qué estoy haciendo con mi escritura que ya nadie la quiere? Y no sé cómo llegué, creo que por un libro de Cecilia Udave llegué a esa página y dije, bueno, pues voy a mandar a ver qué pasa y que sí lo acepta. Así cuando me llegó el mensaje de aceptación fue así de, no, creo que hasta chillé así de la emoción, así de, ¿en serio? Y yo, ay, qué chido. Y pues ya, y pues la onda era que iba a salir el año pasado en junio, en junio para irlo a presentar allá en septiembre, creo, lo iba a ir a presentar allá a España, pero pues obviamente ya la pandemia lo arruinó todo. Pero bueno. Ay, qué interesante, Ileana. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto y también por abrir todas estas anécdotas que están alrededor de tus cuentos. En verdad estamos muy fascinadas de todo lo que hay alrededor de tus libros. Eh, Consideramos que hay todo un mundo atrás de cada una de las escritoras, que hay todo un mundo que ellas van plasmando en sus letras y que nos van compartiendo, ¿no? Hay cosas que a lo mejor y no salen completamente a la luz de todo lo que ellas están pasando, pero hay muchas cosas que sí nosotras sentimos en la escritura, ¿no? Y yo creo que contigo es una de las cosas como lectoras que podríamos decir que sí nos transmites esos sentimientos y sí nos transmites toda esa energía que nos estás platicando y eso se agradece muchísimo como lectora, ¿no? Y bueno, Ya. tenemos, sí, tenemos algunos comentarios ya cerrando. Te mandan muchas felicitaciones, agradecimiento por platicar. Por aquí dicen que son grandes revelaciones, que necesitamos la reedición de Magnetofónica, que a nosotros también nos encantaría poderlo adquirir o poderlo leer. Vamos a buscar también los cuentos que nos acabas de comentar. Y pues ya nada más para ir cerrando, nos gustaría preguntarte, ¿qué proyectos tienes en puerta? ¿Qué sigue? ¿En qué temas estás? ¿Dónde podríamos revisar tus textos? Esto que nos comentabas de que estás escribiendo sobre mujeres, ¿dónde podríamos leerte? Ay, pues son un montón. Ya de pronto mi cabeza está así de, ¡ah! ¡Auxilio! Porque yo soy así de que lo acepto todo y a la mera hora digo, ¿cómo voy a hacer todo esto? ¿No? Pero bueno, estamos, para empezar con la mexicana, pues estamos organizando la segunda emisión y un par de sorpresas de las que no puedo revelar mucho por ahora. Estoy, aparte de la mexicana, en otro colectivo, acabo de entrar a otro colectivo que también se dedica a la ciencia ficción y es un proyecto muy grande, del que tampoco puedo decir mucho por ahora, pero estoy muy emocionada porque nunca pensé llegar hasta allá y no sé, tal vez no tiene mucho sentido que les cuente si no les puedo decir gran cosa, pero pues vamos a dar charlas también así para, para lugares muy grandes. Bueno, colaborando pues en esta revista que les digo que se llama Jerónimo MX, donde empecé esta columna que se llama Mujeres que Imaginan,
que en realidad nació a partir de un texto que yo ya había escrito hace, pues yo creo que fue como 3 o 4 años, ya no me acuerdo, justo en hibridaciones sinápticas, escribí ese texto donde hablaba de esas mujeres y pues ya decidí darle su espacio a cada una. Y aparte en Blanco Móvil estoy haciendo entrevistas también. Esta sí no sé qué tan periódico sea porque no sé exactamente cómo, o sea, el editor se llama Andrés Cisneros, entonces creo que tienen como mucho material ahí programado, no sé, entonces ese más bien sí depende un poquito como de otros tiempos que no tienen que ver con mis planeaciones, pero bueno, ahí está. Y también la idea es que sean entrevistas a narradoras latinoamericanas y mexicanas, ¿no? Bueno, yo he empezado a meter mexicanas ahí. Creo que empecé ¿con quién empecé? Con Aura, bueno, ya fue una de Aura García Junco, viene una de Katy Serrano, y me falta una que no me acuerdo quién es ahorita. Qué terrible. Pero bueno. ¿Y qué más? Y bueno, ya en lo personal, bueno, aparte de que tengo un trabajo de oficina, este, estoy trabajando en 2 libros, un libro de cuentos y una novela que ya le había estado dando vueltas desde hace mucho tiempo y ahorita por fin logré irla aterrizando gracias a la pandemia. He podido aterrizarla y estos cuentos que estoy trabajando pues también han surgido gracias pues a las experiencias, ¿no? Como a estos nuevos cambios que cada quien ha ido viviendo y asimilando con el encierro. Ya publiqué algunos cuentos de estos en algunas revistas, han ido saliendo, pero justo el proyecto que estoy trabajando ahorita me va muy aparte, o sea, como que no quiero tratar directamente el tema de la pandemia, sino más bien como otras cosas que me siguen obsesionando, como esta cuestión de los umbrales y los viajes dimensionales y también la alienación, ¿no? O sea, como ahorita me he puesto a pensar en que nos estamos convirtiendo en seres alienados, ¿no? Tal vez de alguna forma ya lo éramos, pero no lo manifestábamos tanto como ahorita, ¿no? Entonces, hacia dónde nos va a llevar esa alienación, sí es algo que me interesa saber y pues no sé, los fenómenos cósmicos también me obsesionan mucho, entonces eso es lo que estoy trabajando ahorita y pues nada, como que espero espero que mi cabeza aguante tantas cosas, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando hacen tantas cosas tan distintas, como que uno siente que se va a volver esquizofrénico en el sentido de que tienes que poner un tono, tienes que poner a tono tu cabeza para poder tener cierto lenguaje para cada cosa que haces. Entonces, pues espero sobrevivir y que la próxima vez que platiquemos no esté tan parlanchina y divague menos, que creo que eso también se debe al encierro, ¿eh? Creo que todo el mundo ha sufrido esto de mi parte por estar aquí encerrado. Creo que justo sí es algo que pasa, ¿no? Es un efecto colateral de la pandemia, pero creo que es súper enriquecedor escuchar a mujeres escritoras, ya sea que las chicas escuchen ahora la entrevista o posteriormente, ¿no? Que la dejemos colgada en nuestra página, pero creo que es Creo muy que ya me valiosa. fui otra vez. Ay, a ver, déjame ver. Sí, sí te escuchamos, ¿eh? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Yo siento que ya se cortó otra vez esto, no, sí te escuchamos, sí. pero bueno, Ajá, sí, sí ya te no sé qué escuchamos. más contarles porque el internet no me Oh. deja, el internet también ya está harto de mí. No, pues nada, Liliana, solo nos queda agradecerte de verdad muchísimo por todo Siempre me lo que nos pasa lo comentas. mismo, así como ya cállate. No. Entonces, nos queda solo agradecerte, Liliana, por haber estado aquí, por compartirnos tus historias, tus procesos creativos, ahora, ¿no? De cómo construiste este nuevo libro que ahora se va a publicar.
y pues nosotras estaremos muy atentas a tu trabajo y pues también comienzas a tener seguidoras que también pues te han visto como más activa o que se interesan mucho, ¿no? por la propuesta literaria que tú tienes. Entonces, Ana, si quieres prender tu micrófono, a lo mejor se corta Lo tengo menos. abierto. Sí, no sé, es que Más bien es el internet de Iliana. sí, ¿verdad? Sí. Ay, este, Si quieres, ay, vamos cerrando. ajá. Entonces, pues no nos queda más que agradecerte, Iliana. Eh, pues es que si no nos escucha, Ana, este, le pedimos que si puede salir y entrar justo para agradecerle bien, ¿no? Sí, claro. Sí, Te escribo. sí, sí, para el cierre, pues estamos muy contentas de haber tenido aquí a Iliana. Ya en un momento regresará justo pues justo para darle las ¿Ya me oyen gracias. otra vez o ya? Sí, Iliana, sí, sí te escuchamos ya. Ya, pues nada, Ileana, solo te agradecemos por haber ¿Sí estado me aquí con oyen? nosotras. Sí, sí te escuchamos. A ver, Ana, o sea, tú da el cierre, a lo mejor a ti sí te escucha. Creo que, Iliana, ¿me escuchas a creo que mí? esta ha sido la entrevista más accidentada que he tenido, pero ha sido como bueno, pues ya solo les agradezco muchísimo su paciencia por escucharme y sobre todo pues agradecerles muchísimo pues que me hayan buscado, que hayan leído, que sepan que existo, porque la verdad sí ha sido un trabajo muy, muy largo, han sido muchísimos años que he estado con esto y pues sí es muy satisfactorio saber que hay gente que te lee, que hay gente a la que le interesa, que hay gente que se siente identificada, que hay gente que está ahí como al pendiente, ¿no? De qué es lo que te está pasando en tu universo propio y en tu mundo propio, en la construcción del mundo propio, que finalmente eso es lo que uno busca cuando está escribiendo, ¿no? Entonces, espero no haberlas mareado mucho con todas mis historias y con todas mis, mis revelaciones, pero sí estoy muy convencida de que la literatura tiene muchísimo que ver con los procesos de vida, ¿no? Como porque ya lo he experimentado, ya me quedó muy claro, y es importante nombrarlo y importante pues hacerlo visible, ¿no? Hacerlo notorio, que las escritoras no somos nada más como un artefacto que se sienta y empieza a escribir de la nada. O sea, sí tienes que pasar por muchos procesos, por muchas lecturas y por muchos ejercicios, pero sobre todo estar atento a lo que te está pasando, a lo que estás viviendo, a la gente a la que estás conociendo, porque al final pues te alimentas de todo el mundo, te alimentas de lo que está ocurriendo allá afuera y lo transformas en tu interior y en tu imaginario, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por escucharme y por invitarme y por estar leyendo y por leernos a nosotras y convocarnos a leernos entre nosotras también y a seguir escribiendo. Creo que su trabajo es muy, muy, muy importante también para nuestra comunidad y estoy muy contenta de haber estado aquí con ustedes. Y sí me gustaría conocerlas alguna vez en vivo para no tener estas interrupciones del internet. Muchas gracias, Ya. Iliana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotras. De verdad, significa para nosotras muchísimo poder platicar contigo y poder conocer también todo este proceso creativo que está atrás de esas lecturas que hacemos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Ángeles, ahora sí, para cerrar. Sí, pues gracias. ¿Nos escuchas bien, Ileana? Ya me da así como. Sí, ¿Sí nos escuchas? Ah, ok. sí las estoy Sí. escuchando. Ay, qué bueno. Sí, no, porque es muy triste, ¿no? Como dices, juro que yo en la vida real no me trabo, ¿no? Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Ileana, de verdad, estamos muy contentas por todo lo que nos has compartido. Y pues nada, ya sabes que este es tu espacio, aquí eres bienvenida, ¿no? Nos encanta justo tener este contacto y también para las chicas, ¿no? Las chicas que tienen como esta idea de hasta dónde puedo llegar con mi escritura. Híjole, autoras como tú, al menos yo cuando de lo que te comentaba, cuando te leo es como una invitación, ¿no? Una invitación a explorar más allá. ¿Quién sabe qué va a ser ese más allá? Pero tú explórale, ¿no? O sea, no hay límites, de verdad. Para mí significó eso tu escritura. Me encantó y los personajes femeninos que tienes además son súper buenos. Así, me sentí muy identificada y a mí me gusta ese tipo de literatura, ¿no? Sí es compleja, sí es ruda, ¿no? Pero me encanta porque nos retas a ponerte atención. Es una invitación muy seductora, al menos yo lo puedo describir así y me encanta, ¿no? Que un libro genere todo eso. Muchísimas gracias, Ileana, de verdad, por estar aquí con nosotras. Y bueno, ya para terminar, ¿das el comercial, Ana, o yo? Ya no sé, así como. Yo me lo he hecho. Va. Bueno, pues como saben, las invitamos a nuestro próximo taller de escritura, el cuento de ciencia ficción que comienza el sábado 6 de marzo. Tenemos a 7 talleristas muy, muy interesantes, bueno, 5 que nos acompañan, amigas que hemos conocido en este andar de la escritura. Las invitamos a que revisen el programa que tenemos y vean si hay coincidencias y si gustan, aquí tienen su espacio y aquí las esperamos. Y bueno, muchísimas gracias, Ileana, de verdad, es muy bueno para nosotros tener estos diálogos. Te agradecemos por haber aceptado, te agradecemos por habernos compartido tu tiempo y toda tu experiencia. Y pues, si no hay nada más que agregar, nos despedimos. ¿Sí? Listo, ok. Pues muchas gracias. Ok, bueno, pues voy a cerrar. Gracias a todos los que nos vieron, ¿no? Muchas gracias. 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 A todos y todas. Sí. Hasta pronto a todos. Ya nos veamos algún día.